Muy buenas con todos, hoy les voy a hablar acerca de la patología del concreto. La intención de este video no es tanto descriptiva, sino más visual, es decir, presentarle mediante fotografías casos reales de las patologías del concreto. Asimismo les adelanto que los que presento hoy como informes e imágenes, pues ustedes van a tener acceso para que les pueda servir en sus estudios o trabajos respecto a este tema. Y me voy a dar el tiempo de leer esta parte. En el presente informe analizaremos las diversas patologías del concreto encontradas en la ciudad de Chiclayo, las cuales se pueden definir como el estudio de los defectos y fallas que presenta el concreto. La diversidad de patologías que se manifiestan en las edificaciones u otras estructuras son infinitas, además de ser temas muy complejos. Difícilmente se logra determinar con precisión las causas o motivos de muchas de las manifestaciones que presentan las estructuras. En muchos casos, ni siquiera la experiencia de un experto es suficiente para dar una respuesta totalmente certera. Nos preguntamos qué es una patología. La patología del concreto es la consecuencia dedicada al estudio sistemático y ordenado de los daños y fallas que se presentan en las edificaciones, analizando el origen o las causas y consecuencias de ellos para que, mediante la formulación de procesos, se generen las medidas correctivas para lograr recuperar las condiciones del desempeño de la estructura. Y bueno, vamos a mencionar algunos puntos con respecto a la durabilidad del concreto, patologías del concreto en el apartado patología de los materiales constitutivos del concreto, es decir, el cemento, y cuáles serían las consecuencias o las causas de esta, los agregados o llamados áridos, el agua, asimismo los aditivos. Luego de ello, patología del concreto armado, que tenemos la compacidad, la influencia de la relación agregado-cemento, la influencia de la dosificación de cemento, influencia de la relación agua-cemento, aire ocluido, patología del concreto por corrosión. En lo que respecta a este punto mencionamos corrosión por gases atmosféricos, corrosión por agua, donde encontramos aguas puras, aguas ácidas o salinas, selenitosas, aguas del mar. Asimismo tenemos lo que es la corrosión por componentes orgánicos, patología del concreto por efecto del fuego, tanto le afecta al concreto, tanto le afecta al acero. Erosiones. En estos apartados pues es muy importante mencionar ello, por eso es que voy a extenderme un poco más. La erosión del concreto es la pérdida de una capa superficial de configuración, espesor y extensión variable. Las acciones más comunes pueden causar las siguientes. Por abrasión mecánica, es la más común. Desgaste superficial de pisos, losas y pavimentos de concreto en zonas expuestos a tráfico intenso de vehículos o equipo o en áreas de maniobras y trabajo pesado. Por abrasión mecánica. También tenemos por abrasión hidráulica, que se relaciona con respecto al agua, por abrasión químico, sustancias químicas agresivas, por impacto y frotamiento. Erosión localizada del concreto en lugares específicos de estructuras que reciben frecuentemente el efecto combinado del impacto y el frotamiento, como suelen ocurrir en puentes vehiculares y atracaderos de embarcaciones. Asimismo tenemos lo que respecta al agrietamiento. ¿Qué nos dice de ella? Los agrietamientos del concreto son roturas que se producen debido a que se generan esfuerzos generalmente de tensión superiores a los que el concreto puede resistir. Los agrietamientos se dividen en dos grandes grupos, que son los estructurales y no estructurales. En los estructurales son la generación de los esfuerzos causantes se atribuye a los factores ajenos al concreto que actúan sobre la estructura, es decir, cargas y solicitaciones y fallas de diversas índole y origen. Tenemos movimientos diferentes de la estructura por asentamientos o hundimiento del terreno, sobrecargas permanentes, fallas de remoción prematura del encofrado, acero de refuerzo insuficiente, diseño de estructuras inadecuados, algunas de ellas. Cuando hablamos de agrietas no estructurales, estos agrietamientos son atribuibles a esfuerzos que se producen como consecuencia del comportamiento intrínseco del concreto, es decir, interno, independientemente de las cargas y solicitaciones que actúan sobre la estructura, es decir, no estructurales, agrietamientos internos ocasionados, y los estructurales por causas externas. Asimismo, tener en cuenta agrietamiento del concreto plástico fraguado, agrietamiento por el concreto endurecido,
agrietamiento por daños de fuego, y cada grieta presenta la existencia de una clase de patología diferente. Este material en la descripción de este video, y les estaré pues hablando del entramado lineal, craquelet, telaraña vertical. Toda esta información lo van a poder encontrar en este informe para poder ustedes mejorar la información que ustedes ya han conseguido. Ahora hablamos de algo muy interesante, el fisuramiento. Las fisuras en el concreto comúnmente son la consecuencia de factores tales como esfuerzos de tensión que superan los esfuerzos del concreto, deficiencias en los recubrimientos del acero de refuerzo, elementos embedidos en concreto como tuberías, malas prácticas de colocación y pérdida excesiva del agua que genera contracción en el concreto. Mencionar también la eflorescencia. La eflorescencia es el proceso de conversión total o superficial de un cuerpo en polvo por la pérdida del agua de cristalización a consecuencia de una reacción con algún componente del aire. Se puede visualizar una textura polvosa de color blanco tiza y se puede formar en la superficie de morteros, mampostería, baldosas o cualquier producto que contenga cemento sin importar el color de este. Para cerrar este tema de grietas, fisuras y ello, pues tenemos este cuadro resumen interesante. Clasificación por tamaño de abertura, según este autor. Clasificación tenemos lo que es las microfisuras, las fisuras, macrofisuras y grietas, y esto de acuerdo a una abertura, es decir, las microfisuras van menores a 0.05 milímetros, que encontramos en la descripción. No son perceptibles al ojo humano y no tienen relevancia. Las fisuras van de 0.1 hasta 0.2 milímetros. No representan un peligro dependiendo de las condiciones ambientales a las que se encuentre. Pueden favorecer la corrosión. Las macrofisuras de 0.2 a 0.5 pueden tener repercusiones estructurales de importancia. Y las grietas, que es de 0.5, inicio de daño estructural. Entonces ahí está el resumen. Asimismo tenemos lo que son las humedades. Existencia no deseada de los materiales o los elementos constructivos de un contenido de agua superior al correspondiente al equilibrio hídrico consumido. Mencionar la carbonatación pH, que también es un punto interesante e importante. La carbonatación del concreto, las juntas, reparaciones de las patologías del concreto. Bueno, en este punto ya es solamente mencionarlas acerca de las grietas, cómo se puede reparar, fisuras, cómo se repara, como las técnicas y todo lo demás, que les invito a poder informarse más de este tema, que está muy interesante. Entonces pues empezamos con el trabajo de campo y las fotografías reales, que es la que nos interesa para ver en campo cuál le corresponde a cuál. Visita las diversas patologías del concreto, descripción de las patologías. En este caso hablamos de la visita. Se realizó la visita a diversas construcciones de la provincia de Chiclayo y en el distrito de Pimentel. Bueno, acá en la provincia, distrito de Pimentel, en las cuales pudimos observar y realizar un análisis al estado en que se encuentran dichas estructuras. Ubicación de las patologías. Bueno, vemos acá la provincia de Chiclayo y el distrito de Pimentel. Y bueno, vamos a presentarles las fotografías y bueno, los estudiantes en su momento específicos que vamos a cubrir sus rostros por tema de identidad. Pero lo importante acá son las patologías. Tenemos acá, se observa aceros corroídos a causa del ambiente salino de Pimentel. Mencionar que Pimentel es una zona costera, es decir, hay playa, hay mar, y justo este tema es el balneario. Observamos acá, este viene a ser una parte de cimiento de este muro de contención, y observamos acá el acero corroído y este color que va causando. Asimismo se observa aceros corroídos a causa del ambiente, es decir, se observa justamente que ya ha habido desprendimiento de concreto o una, en este caso, desgaste, más que desgaste ya desprendimiento como tal, y da paso a la intemperie ir en contacto con el acero corrugado, y hacemos que comience a corroer. Mire, vemos, se comienza a corroer, es decir, primero se oxida y luego se corroe. La corrosión es cuando ya el acero empieza a disminuir su área, se comienza a descabrajar. Entonces acá tenemos la técnica. Bueno, acá se ha tratado de cubrir tipo una limpieza o un mantenimiento con aditivo y pues empastado especial, pero aún así el resto pues está a la intemperie. Asimismo tenemos lo que es
Se observa el concreto en proceso de carbonatación, es decir, el desgaste. Más que el desgaste, como menciono, viene a ser la perforación como tal. Además, el tarrajeo abriendo paso a que en este caso, mire, esta es una viga de acero, de un riel en este caso, se observa cómo está corroyéndose. Se observa la carbonatación del concreto y esto expone a la corrosión en las varillas de acero corrugado y estribos de la columna a causa del ambiente salino. El ambiente salino es pues un factor muy importante que va a afectar en este caso. Vemos el concreto ya se ha descabrajado, es decir, le ha dado lo que es la carbonatación. Luego de ello pues da pase a la intemperie para que afecte al acero, las varillas de la columna y del estribo. Observamos. Se observa el piso de concreto desgastado a causa de la abrasión que genera intemperie. ¿Qué abrasión sería? Una abrasión mecánica a causa del constante pase de peatones o tal vez de algún otro vehículo, ¿no? Tal vez otro vehículo. El desgaste constante y a eso se le suma pues la intemperie y todo lo demás. Observamos una patología. Se observa, bueno, en este caso los hongos en los muros a causa de la humedad y el constante contacto con el viento. Es decir, la humedad afecta al concreto, pero además comienza a afectar a las unidades de albañilería y esto también se está incluyendo, porque está cerca a lo que es la zona húmeda, la intemperie de la playa. Similar, se observa la abrasión en ladrillos, concreto y hongos en los muros a causa de la intemperie. Vemos que se está afectando el concreto. Se observa el desgaste de lo que viene a ser el concreto, dando pase asimismo a las unidades de albañilería. Como vemos, el tiempo ha desgastado. Vemos acá la abrasión del concreto, del sobrecimiento cerca a la playa y asimismo da un pase a que comience desprotegido lo que es nuestras unidades de albañilería. Similar vemos en esta fotografía. Todas estas fotografías son fotografías reales, casos reales que ustedes van a tener este informe, lo van a poder reutilizar. Se aprecia la corrosión de varillas de acero corrugados en la banqueta a causa del desprendimiento del concreto, es decir, la carbonatación, ya que las varillas quedan expuestas a la acción oxidante del oxígeno y la penetración de sales que, como cloruros, proporcionan la corrosión. Es decir, primero empieza la oxidación, la intemperie, comienza a hacerse ese color marroncito y todo lo demás. Luego, al no haber un mantenimiento, comienza la corrosión. Vemos en esta banqueta, pues no está su columna, por decirlo así, de esta banqueta, pues ya comienza a debilitarse en gran cantidad. Se aprecian muros dañados a causa de la deflorescencia, aire y penetración de sales como cloruros. Se observa el piso dañado a causa de la abrasión mecánica a la que está expuesto. Vemos acá, ¿no?, la abrasión mecánica. Se aprecia la fisura debido a la junta fría. Una junta fría y esa pues, se aprovecha que haya una fisura. También se aprecia lo que viene a ser el desprendimiento del concreto por la desintegración paulatina de la matriz cementante causada por el ataque químico de los sulfatos del suelo o del agua sobre la estructura de dicho concreto. Es decir, los ataques químicos comienzan al cemento a desgastar y comienza a haber una intemperie. Vemos el canto rodado, bueno, que no es correcto, pero antes se usaba el canto rodado en los cimientos o la grava. Vemos acá cómo se empieza a desgastar el concreto. ¿Qué da paso a esto? Que genera una carbonatación en el futuro, dejando la intemperie, los aceros libres, y luego viene lo que es la oxidación y la oxidación y posteriormente la corrosión. Se aprecia un agrietamiento estructural debido a solicitaciones y fallas de diversa índole. Pues no, acá está atacando ya lo que es la viga de esta tipo losa o mezanines, si queremos llamar. Se aprecia un agrietamiento no estructural debido a cambios de temperatura, ya que se encuentran en el sitio Pimentel. En la primera foto no se aprecia una junta, pues los cambios de temperatura y demás hace que se empiece a grietarse. Acá vemos que ya es una consideración en abertura, es agrietamiento. Se aprecia un agrietamiento estructural debido al asentamiento o hundimiento del terreno. Vemos acá, ya nos llegó al sobrecimiento, ya está viéndose afectado esta grieta y todo el muro, en este caso por un asentamiento, en este caso también por asentamiento tanto en la vereda como en el muro. Estas son algunas lincografías que les presento y bueno, espero les haya gustado.